Hoy estamos reunidos una vez más y el Señor nos quiere hablar. Verán, hasta hoy en día todavía puede pasar que teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, pongamos en poco su misma palabra. Por decir, eso ya lo sé, eso ya lo escuché, ya me las conozco todas. Porque hermanos, yo no lo sé si a los demás también les ha pasado, pero en su momento yo me acuerdo, cuando ya llevaba 3, 4 años de conocer la palabra del Señor, llegaba el hermano Hilario a la congregación, decía íbamos a predicar tal tema, y decía, ese ya me lo sé, y me ponía mejor a divariar en mis propios asuntos, en mis pensamientos e imaginaciones, con tal de ya no poner atención a lo que estaban diciendo. Porque es lo terrenal. Lo terrenal es aquí, frente a ustedes. Pero lo espiritual no se puede ver, hermanos. Lo espiritual se ve con lo espiritual y lo terrenal con lo terrenal. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable al corazón. Es un tema muy importante para todo aquel que comienza y para todo aquel que ha permanecido. Importantísimo, hermanos. Señor y Padre, hoy en esta tarde, Señor, en este día, te damos muchas gracias, Señor. Y tú sabes cuál es el propósito por el cual nos hemos reunido, Señor. Queremos ese alimento espiritual, Señor. Queremos que nos alimentes con tu amor, Señor. Con tu palabra, con tu sabiduría, con tu espiritualidad, Señor. Háblanos al corazón, Padre, y permite que tu palabra sea como esa espada de doble filo. Que quebrante nuestro corazón si fuese duro como la roca. Que quebrante nuestro ser para que no seamos duros, para que no rechacemos la palabra, sino que podamos recibirla con humildad y con sencillez de corazón. A cada uno, ya sea grande como chico, dale, Señor, la porción de tu palabra necesaria. A cada uno conforme a su capacidad, conforme a su necesidad y conforme a la grandeza de tu nombre, Señor, sea repartida hoy tu palabra y sabiduría. Porque yo lo sé, Señor, que tú nos quieres hablar. Úsame como tu instrumento si así te place, Señor. Y al enemigo, échale fuera, Señor. Échale fuera, Señor, porque ante tu presencia Él no puede permanecer, Señor. Sale huyendo, Señor, porque tú eres superior en todas las cosas, Señor. Padre, háblanos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad, hermanos? La semana pasada, por no decir el jueves pasado, predicábamos la fe. Si lo quieren ver, ahí está ya grabado, para quien quiera recapitular. Hoy, el tema del día de hoy se llama Por vuestra poca fe. Y para entrar en el tema, un poquito más conscientes, dice la palabra del Señor en el libro de
Hebreos capítulo 11, versículo 1, para que lo tengamos completamente detallado. Recordemos que la fe es una palabra conformada por 2 letras. Es una palabra muy cortita, como lo que es. La fe es sencilla. La fe es algo sencillo, algo certero. Algo que no necesita mucho sustento terrenal. La fe, dice la palabra del Señor, en sus propias palabras, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a partir este versículo en 2. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? Es una seguridad en algo. Tú estás seguro de que vas a recibir algo. Es eso. Es la certeza de algo que tú estás esperando. Que tú sabes que va a llegar. Tú le pides a tu amigo, a tu mejor amigo, al que más confianza le tienes: oye, amigo, yo te puedo encargar esto. Sí, claro. Te lo traigo mañana, a tal hora. Y como es tu amigo de más confianza, tú sabes, aunque no eres tú, aunque no sabes lo que hay en su corazón y aunque no puedes leer su mente, tú sabes que él va a cumplir lo que él te dijo, porque tú le tienes esa certeza de algo que estás esperando de él. ¿Sí o no? Esa parte de la fe es más sencilla de resolver. Porque nosotros levantamos nuestras oraciones al Señor esperando que el Señor responda. No sabemos cuándo. No sabemos si en el instante. No sabemos si se va a cumplir de la manera que nosotros esperamos. No lo sabemos, pero esperamos. Tenemos la confianza en que nuestro Señor va a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados y que va a cumplir todo lo que en su palabra está escrito. Amén. Esa certeza está. ¿Dónde viene la parte más difícil? En el segundo pedazo de este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí el gran problema para muchos, de quienes no conocen y de los que sí conocen. Porque es fácil, o es más fácil, esperar algo cuando no sabes cuándo llegará. Pero tú sabes que llegará. Pero ¿qué pasa con las cosas que no podemos ver? Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen en lo que no se puede ver? Y yo creo, hermanos, y quiero pensar que todos responderían: claro, yo creo en mi Señor, aunque no lo pueda ver, yo creo en Él, por sus obras, por sus milagros, por su palabra, por lo que Él ha transformado en mi vida. Claro, son pruebas irrefutables de que Dios está. Pero ¿qué pasa? Que no lo parece. Nuestro actuar no refleja muchas veces que está Cristo entre nosotros. Nuestro actuar muchas veces no refleja que Cristo está entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está cumpliendo? No tenemos la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿cuándo Cristo está entre nosotros? Cuando hay 2 o 3, dice su palabra. ¿En qué momento Cristo ya está aquí? Porque miren, Cristo está en todo lugar. Sabemos que las 3 características grandiosas de Dios es que Él todo lo sabe, tiene todo el poder y en todo lugar está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque no fueran 2 o 3, sabemos que Dios está ahí. Pero ¿cuál es la seguridad donde hay 2 o 3? Que Él está en medio de nosotros, dice la palabra.
Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio, dice el Señor. Es muy diferente al decir Dios está en todo lugar, no sé dónde está, pero cuando nos reunimos 2 o 3, Dios está en medio de nosotros. Entonces Dios está hoy aquí en medio de nosotros. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro ser, nuestra manera de vivir no refleja tal cosa. Porque pudiese ser que nos falta la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, cuando yo llegué a esta reflexión, de alguna manera quería yo defender, quería excusar, quería decir, no puede ser, no es así. Pero sí es así, hermano. Y es más fácil llegar a la conclusión y entender y aceptar el error, aceptar la falla, de que muchas veces damos por dejamos ignorado a Cristo que está en medio de nosotros. ¿Cómo? Bueno, ya les decía al principio, esa ya me la sé. Y empiezas a pensar en otras cosas. ¿Cómo qué, hermanos? Bueno, yo agarraba, empezaba a pensar en lo que voy a hacer después de salir de aquí, en que dejé pendiente esto en mi cuarto, en que no limpié esto, en que todavía voy a ir a jugar, en que todavía voy a ir a hacer muchas cosas, hasta que se pasara la prédica. Y Cristo estaba ahí en medio, y yo ignoré su palabra. ¿Por qué? Porque no tenía la convicción de lo que no se ve. Porque yo no era ignorante, yo sabía que Cristo estaba ahí, pero la convicción de lo que no se ve no estaba. Porque yo debía entender que Cristo estaba ahí y que cuando nosotros 2 o 3 nos reunimos, ya está ahí Cristo. No es en el momento en el que oramos y decimos, Señor, déjanos sentir tu presencia. No. Es en el momento en el que 2 o 3 están reunidos en su nombre. Ahí está Cristo. Y nos damos el lujo. Nos reunimos para orar. 2 o 3, 4, 5, 10. Estamos orando todos juntos. Y nos turnamos para orar para que haya un orden. Para que los demás hermanos puedan escuchar la oración de su hermano y poder decir amén. Y en vez de poner atención a la oración de su hermano, están pensando en otra cosa. Hasta que ese hermano termine su oración. Y le empieza a dar sueño. Se empieza a dormir. ¿Por qué? Porque empezó a divariar. Estás tú solo en tu cuarto, en tu silla, en tu cama, en tu mesa, orando al Señor. Y Cristo está ahí porque tú has levantado oración a su nombre. Y cuando te das cuenta ya estás pensando en otra cosa completamente diferente. Porque no has centrado tu mirada, no has centrado tu atención en Cristo. Porque te falta la convicción de lo que no se ve. Porque como tú no puedes ver a Cristo, te das el lujo, te das el permiso de decir, no pasa nada. Hermanos, si pudiésemos ver a Cristo ahora en este momento con nuestros ojos terrenales, yo les aseguro que todos hasta nos arreglaríamos de nuestra silla, nos sentaríamos derecho y no dejaríamos de mirar a Cristo a la cara. Estaríamos anonadados, sorprendidos, maravillados de tener a nuestro Cristo frente a nosotros. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? Que no lo podemos ver, pero Él está aquí, entre nosotros. Y puede ser, hermanos, que eso
no nos permita levantar una oración certera. No nos permita tener una relación tan justa, tan junta con nuestro Señor. Que no nos permita tener esa coinonía que tanto estamos esperando con nuestro Señor. ¿Y por qué? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30 de la palabra del Señor nos dice: está el Señor Jesús hablando acerca de las bendiciones de Dios para con todos, sin acepción de personas. Y les dice el Señor, Mateo 6, 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucha más a vosotros, hombres de poca fe? Porque estamos de acuerdo, hermanos, en cuando nosotros conocemos de Cristo, aprendemos que lo terrenal queda sin valor, pierde una gran cantidad de todo su valor y todo se invierte en Cristo. Y hablando de la hierba del campo, hermanos, una lluvia basta y todo se vuelve hermoso sobre carretera. Verde, fosforescente, hermoso, precioso. Dice, si la hierba del campo Dios la viste así, ¿cuánto no hará contigo? Hombre de poca fe. Tenemos la seguridad y decimos, yo creo que Cristo me va a salvar. Yo creo que Cristo me va a redimir. Yo creo que Cristo cuidará de mí. Y así será, hermano. Pero si permanecieres en la fe. ¿Qué es el enemigo de la fe, hermanos? La duda. La duda es el enemigo de la fe. Y es tan fácil. No sé si recordarán que dice que el camino a la muerte, a la perdición, al pecado es una puerta ancha y muchos son los que la encuentran. Y el camino a la salvación es una puerta estrecha y pocos son los que la encuentran. La fe y la duda es así también, hermanos. Dudar es fácil. Dudar es sencillo. Pero creer necesita mucho esfuerzo. Por eso dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Porque no es sencillo. Porque no es fácil. Y para quienes han leído su palabra han de entender que aún aquellos que seguían a Cristo, que tenían a Cristo frente a ellos, que veían los milagros de primera mano, aún ellos eran hombres de poca fe. Mateo capítulo 8, versículo 22. Mateo 8, 22. Dice la palabra del Señor. Mateo 8, 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
Porque hermanos, dudar es fácil. Creer es necesario esforzarse. Creer es necesario ejercitar la fe. ¿A través de qué? A través de tribulaciones, de pruebas, de tropiezos, de errores, de los milagros, de muchas cosas, hermano. Verán, hace algunos años, cuando todavía la ciencia no estaba, pues, como hoy en día, un científico postulaba que existían seres minúsculos, invisibles al ojo humano. Microorganismos, bacterias, gérmenes, que ante los ojos del ser humano eran invisibles, pero ahí estaban, en todo lugar. Lo dieron por loco, hasta que algunos años después se inventó un aparato que permitía hacer visible. ¿Qué era? No era más que un tubo con una serie de lentes que permitían ver más allá de lo que el ojo humano permitía. Y efectivamente, hermanos, había vida minúscula que los ojos no podían ver. Mas he aquí, no quiere decir que no existía porque los ojos no lo podían ver. Es solamente que se necesitaba el instrumento adecuado para verlo. Y aún con todo eso, eso es terrenal. Ahora yo les pregunto, hermanos, para lo terrenal, para ver lo terrenal, ¿se necesita lo terrenal? Pero para ver lo espiritual, se necesita lo espiritual. ¿Qué pasa? Que como la ciencia ha visto la perfección de lo físico, dice, tal vez la respuesta a un todo está en la ciencia, porque la ciencia ya descubrió muchas cosas. Y en su imaginación piensan, mira, a lo mejor esto es lo que causó la creación. Y no es así. No se dan cuenta de que la perfección de lo físico es debido a un uso consciente de la creación. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios tomó 7 días para hacer toda la creación, siendo el Dios grande y poderoso, hizo perfecto todo. Era obvio que ahora que la ciencia quiere entender, dice, mira, es demasiado perfecto. Yo creo que aquí está la respuesta a todos los misterios. Y es al revés. Todo fue hecho perfecto con un propósito. Hermanos, yo he conocido personas que se ensañan en conocer la historia de todo, porque quieren abordar esto de manera científica. Quieren abordar todo de forma científica. ¿Qué pasa? Que vienen a comprobar cosas que la palabra del Señor nos dice, pero solamente las cosas físicas. Hace algunos años, algunos historiadores encontraron que el arca de Noé sí existe. Y está fosilizada sobre una montaña, no sé dónde. Ahí está. Algunos encontraron que en su momento la tierra sí estuvo completamente cubierta de agua. Pero son cosas físicas. Cuando la ciencia quiere abordar lo espiritual, se encuentran con una pared que no pueden cruzar. Porque quieren abordar las cosas espirituales con las cosas terrenales y de ahí no van a pasar.
Si tú quieres ver lo espiritual, necesitas dejar tu vista terrenal y empezar a ver las cosas de forma espiritual. Y lo espiritual no se explica con palabras terrenales. Lo espiritual se vive, se viste, se busca. Y es un viaje personal de cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí crece la fe. Ahí crece la fe y vamos recibiendo lo que necesitamos. Mateo capítulo 14, versículo 31. Vamos a leer desde el 27. Mateo 14, 27. Salieron los discípulos en una barca. Entonces se encontraron pues en una tempestad, en medio de una tempestad. Y pasa que el Señor Jesús, que se había quedado, de repente lo ven caminando a lo lejos. Y se espantaron diciendo, ¿qué será? Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y hermanos, el miedo es sinónimo de duda. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, la fe es espiritual. Y si nosotros queremos una serie de instrucciones que nos digan cómo hago yo para tener una fe como la del Señor Jesús, no lo vamos a encontrar. Es una vivencia, es una vida. Si tú le pides al Señor, Señor, dame fe, el Señor te la va a dar. Pero no de la manera que tú estás pensando. No va a venir una luz del cielo y va a decir, ten fe. Y de repente ya tienes mucha fe. No, hermano. Van a venir problemas, tribulaciones, oportunidades de que tú creas. Y a partir de ahí va a crecer la fe. Pero ¿qué pasa? Muchos decimos, quiero fe, Señor. Quiero tener fe. Y cuando viene la oportunidad de practicar la fe, de ejercitar la fe, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa cuando le decimos al Señor, quiero fe, dame fe, Señor. Y el Señor te dice, ven. Y empiezas a caminar conforme a la fe, pero temes, dudas, pierdes la confianza y te empiezas a hundir. Te empiezas a hundir porque dudaste. Dice la palabra del Señor que si tú le pides a Él, ten por seguro que lo recibirás. Obviamente conforme a su voluntad. Pero sin dudar. Sin dudar, dice, porque si dudases por un momento, no creas que recibirás lo que has pedido. Ya habiendo entendido que
el dudar es fácil y la fe es difícil? Es obvio que muchas personas tropiezan y tropiezan y tropiezan y tropiezan y tropiezan. Pero hermanos, hasta eso, en el tropiezo no está mal. Porque aún en todo eso seguimos creciendo. ¿Dónde se encuentra el fallo, hermanos? Cuando nos rendimos. Cuando decimos, no, ya no quiero más de esto. Porque tengo miedo. Porque no aguanto. Porque no puedo. A mí un hermano me dijo una vez, hermano, yo ya no puedo. Y le dije, cierto, tú no puedes. Tú no puedes, hermano. Tú solo no puedes. Es una gran verdad. Tú no puedes. Porque estás solo. Y tú no vas a poder hasta que empieces a confiar en el Señor Jesús. Hasta que empieces a darle a Cristo el lugar que Él merece en tu vida. Entonces vas a poder. Entonces vas a poder. Fíjense nada más, hermano. Pedro, de los grandes discípulos de Cristo, teniendo a Cristo caminando sobre el mar, habiendo puesto sus pies sobre el agua, porque no se hundió al instante. Eso nos da a entender la palabra, no se hundió al instante. Él pudo caminar sobre el agua por un instante, pero ¿qué pasó? Tuvo miedo. Dudó. Fíjese nada más. Tienes a Cristo. Puedes caminar sobre el agua y aún así dudar. Para que vean lo fácil que es caer en la duda. Caer en el miedo. Y eso, hermano, puede alejarnos de lo que Cristo tiene preparado para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Volvemos a repetir. Esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. Hace unos días decía una niña, tiene cáncer. Ya ven que mi prima igual. Y le iban a poner un catéter aquí. Y tenía miedo, mucho miedo. Porque los doctores decían, no, es que si llega al corazón puede morirse uno, o se puede tapar, o puede dar una infección, o puede pasar esto, puede llegar hasta la muerte. Y mi prima bien espantada. Pero ese día habían recibido a una niña que también le iban a poner un catéter. Decía ella, no, yo no tengo miedo. Yo soy bien valiente. Y dicho hecho, la agarraron, le pusieron, y seguía bien contenta ella. Como niños, hermanos. Como niños hemos de creer en la palabra del Señor. Yo recuerdo, cuando era niño, un tema terrenal. Pero que se trata de fe, hermanos, porque ¿qué es la fe? La fe no quiere decir que solamente la fe que está dirigida a nuestro Señor es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Como tal, es fe. Tú puedes tener fe no solamente en Dios, en otras cosas. Puedes tener esa confianza en otras cosas. Cuando uno es niño, ¿qué le dicen a uno? No, pues que en Navidad viene Santa Claus y te deja tus regalos. Luego dice. Y el niño lo cree. No, pues que cuando se te cae un diente, te deja dinero. Ya sea el ratón o el hada. Y el niño lo cree. Yo lo creí en su momento. Yo estaba completamente seguro de que sí.
existía. No dudaba de mis padres, porque ellos me lo habían dicho. ¿Por qué habría yo de dudar de ellos? Porque para mí lo que ellos me decían era verdad. Cristo te dice que Él está aquí contigo. Cristo te dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Y por qué hemos de dudar? Yo nunca vi a Santa Claus. Yo nunca vi a la Hada de los Dientes. Pero creía que ahí estaba. ¿Por qué hemos de dudar de la palabra del Señor cuando Él ya ha hecho tantas cosas por nosotros? Y yo nada más quiero reflejar y quiero que se entienda la dificultad. Para que no nos lo tomemos a la ligera. Para que no pensemos esto, es que nada más es de unas cuantas oraciones, de leer la palabra del Señor y de practicar la obra. No, hermanos. Esfuérzate y sé valiente, esto va más allá. Si Pedro, teniendo a Cristo, caminando sobre el mar, aún así tuvo miedo, ¿cuánto más debemos esforzarnos nosotros? Que ya no está Cristo visible frente a nosotros. ¿Cuánto más debemos esforzarnos? Y no es de decir, ay, es que ya no se puede porque Cristo ya no está sobre la tierra. No. Porque Cristo mandó a su Consolador, al Santo Espíritu. Y si no podemos creer lo que Cristo ya nos dejó, entonces todo esto, desde el arrepentimiento, no sirve para nada. No sirve para nada, no fructifica, no cumple el propósito. Cuando nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, ¿con qué lo hacemos? Con fe. Si nosotros dijéramos una serie de palabras de arrepentimiento sin fe, entonces ese arrepentimiento se vuelve nulo, sin propósito, se vuelve inservible. Y este testimonio que les doy, yo ya lo he contado varias veces, pero hasta hoy en día todavía me sigue impresionando. Porque yo creo que aquel varón cree que lo que hizo estaba bien. En una ocasión ahí en la plaza en San Marcos, en donde está el ayuntamiento, se ponen una gente a vender verduras a lo largo de la orilla. Iba un predicador con su bocina aquí al lado, con su micrófono en la mano y con su Biblia en la otra. Y iba y predicaba la palabra del Señor y se le acerca a uno que estaba vendiendo tomates ahí. Y le dice, ¿tú crees en Cristo? Y la otra persona como que se vio abordada muy repentinamente. Y, sí, yo creo en Cristo. ¿Crees que el Señor te puede salvar? Sí, yo creo que el Señor puede salvar. Entonces di esta oración después de mí. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te acepto como mi Salvador. Y el otro señor, viéndose abordado, repitió todo lo que le dijo. Ya eres salvo, hijo de Dios. Y agarra y se empieza a pasar de persona otra vez en persona. Hermanos, se omitió la fe. Dice el Señor cuando Él empezó su ministerio, arrepentíos y creed. Se omitió la fe completamente. Simplemente le dijo, di estas palabras, ya eres salvo. ¿Ustedes creen que hubo un cambio en la vida de ese hombre? Volvió a lo suyo. Porque para él solamente fue un momento, algo intrascendente en su vida. Porque si nosotros fuésemos a Cristo, nada más repitiendo una serie de palabras y diciendo, Cristo, te acepto en mi corazón, no sirve para nada. Porque no hay fe. Porque solamente alguien te dio la instrucción y tú lo seguiste, fue todo. No hubo más.
¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué fuimos hechos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Para qué estamos aquí? Yo creo que no estamos para el mundo, hermanos. Estamos para Dios. Para lo que Él mande y necesite. Para lo que Él ordene. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 16, 8. Mateo 16, 8. Si recordarán cuando varios cientos de personas siguieron al Señor Jesús muy lejos de la ciudad para escucharle. Y Él tuvo compasión de ellos y los quiso alimentar. Bueno, les preguntó qué trajeron el Señor Jesús a sus discípulos. Y ellos, pensando que a lo mejor les estaba cuestionando porque no traían nada, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Fíjense nada más, como hablándonos Cristo a nosotros, diciéndonos: ¿cómo es que no entienden con todo lo que yo he hecho frente a ustedes? Con todo lo que han visto, ¿cómo puede ser posible que no entendáis? Que no les estoy hablando de las cosas terrenales, sino de las espirituales. Porque decía el Señor Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos pensando: ¿será porque no trajimos pan? Y el Señor, que obviamente tiene todo el poder, pues entendió lo que estaban pensando. Y hoy nos dice el Señor: no podéis entender. No podéis entender que necesitan fe para que todo el poder de Dios descienda sobre vosotros. No podéis entender que necesitáis fe para que vuestro arrepentimiento sea verdadero. No entendéis que necesitan fe para que toda la palabra y todas las promesas que están escritas en ella se cumplan en vuestras vidas. No pueden entender que lo espiritual no se resuelve con lo terrenal, sino que lo espiritual se necesita entender con lo espiritual. Mateo 17, 20. Mateo 17, 15 al 20. Dice el Señor: Señor, se le presentó un varón al Señor Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Pero por vuestra poca fe. Y miren, si regresamos al versículo 17, cuando el Señor Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué piensan ustedes que el Señor Jesús decía estas cosas? Porque nos da a entender que se lo decía a sus discípulos. Porque aún teniendo a Cristo, porque aún viendo todos los milagros, porque esta no era la primera vez que Jesús echaba fuera un demonio, esta no era la primera vez que Jesús sanaba a un enfermo, a un paralítico, a un ciego, no. Ellos habían estado presentes de primera mano viendo al Señor Jesús haciendo milagros a diestra y a siniestra. Y el Señor les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo entenderéis la fe? ¿Hasta cuándo recibiréis lo que es necesario que tengan para que el poder de Dios se haga manifiesto en vosotros? ¿Sí entendemos? Porque el Señor Jesús está ahí, nos ve. Y el Señor nos manda las oportunidades para que nosotros practiquemos la fe. Y nos ve como a Pedro hundiéndonos en el mar otra vez. Y dice el Señor: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Y suena duro, hermanos? Lo es. Es duro. Porque dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Y tú piensas a lo mejor: bueno, nada más si yo un día y un día no, un día sí y un día no. No, hermanos, es todos los días, a todas horas. Y tal vez aún eso no sea suficiente para permanecer. Pónganse a leer un poquito de la vida de Pablo. De todo lo que le pasó en su vida para poder tener la fe que tenía. Naufragios, apedreado, encarcelado, envenenado. Y tenía una gran fe, claro que tenía una gran fe, pero miren nada más todas las cosas que tuvo que pasar. Y él lo decía. Hasta hizo una lista ahí, prácticamente parece que hizo una lista de todas las cosas que le habían pasado. Y que todas ellas las había sobrepasado por su fe en el Señor. No se hundió en el mar como Pedro, no. Permaneció y perduró. Y de ahí, hermanos, es donde nace la fe. La verdadera fe fuerte, estable, que permanece y deja descender el poder de Dios a sus hijos. De ahí nace, hermanos. Y esta palabra, hermanos, no está apuntando a nadie. No. Es para que todo aquel que tenga oídos para oír, oiga, entienda, escudriñe, analice.
y lo haga suyo. Lo deje permanecer en su mente y corazón para que se vuelva real. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, te damos gracias hoy en esta reunión, Señor. La fe es más compleja de lo que parece y difícil de encontrar para muchos, Señor. Mas siempre has sido muy paciente con nosotros, Señor. Has tenido gran paciencia. Has tenido un eterno amor. Y aprovechándonos, Señor, de esa gran paciencia y amor, queremos, Señor, que nos guíes, Señor. Que nos enseñes, Padre. Que nos fortalezcas. Que podamos ser, Señor, como esos profetas que permanecieron aún ante las aflicciones y dificultades. Que podamos creer aunque nadie más quiera creer. Que podamos creer aunque nuestra familia se oponga. Que podamos creer aunque todo vaya mal. Que podamos creer aunque pareciese que a nosotros nos pega más. Que podamos creer aunque todos nos rechacen. Que podamos creer aunque nuestros amigos nos abandonen. Que podamos creer aun cuando ya nadie quiere creer. Te lo rogamos, Padre. Creo, aunque todo se oponga a mi fe. Creo, aunque todo me indique que no. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera seguir. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo, aunque todos se opongan a mí. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que
en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. En las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, oh bendito Señor. Mi Padre, haznos como tú quieres que seamos. Es cierto, Padre, no hemos sabido dirigir nuestra vida. Y solamente hasta que te conocimos es que fuimos verdaderamente libres, Señor. Libres para amar, libres para hacer el bien. Ya no bajo las órdenes del maligno, del cual éramos esclavos. Ya no más. Libres para alabarte y glorificarte. Libres para servir a tu nombre. Hoy, Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Te lo pedimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y Padre, si algunos vienen de lejos, llévalos con bien. Así como los has traído con bien, llévalos con bien y guárdales en su camino. Y que esta palabra no se pierda, sino que permanezca en la mente y corazón para ponerla por obra todos los días, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
la onda.